Bueno, para todos buenas tardes. En el presente video vamos a hacer un pequeño recorrido, un breve recorrido e interpretación de un texto de Bertrand William Russell, filósofo del Reino Unido. Más exactamente nace en el país de Gales, por allá en el año de 1872 y fallece en el año de 1970. El texto que vamos a tener como referencia es, pues, del autor sobre la denotación o sobre el denotar. Entonces, básicamente, primero vamos a dar unos pequeños apuntes biográficos de nuestro autor y segundo vamos a exponer a grandes rasgos su teoría y pues la crítica de cierta manera que hace a autores que trataron esos temas antes que él, ¿no? Obviamente hay que decir y que resaltar que esto hace parte de una rama de la filosofía que conocemos todos como la filosofía del lenguaje y pues en la cual ha venido evolucionando como ha sido todo el pensamiento de la humanidad y pues ha tenido sus puntos álgidos exactamente en la filosofía contemporánea, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a hablar un poco del autor, ¿no? Ya dijimos que pues nace en el Reino Unido, más exactamente en el país de Gales. Tiene muchas etiquetas este autor, es un autor muy prolífico, no solamente se distingue pues por sus aportes a la filosofía, sino que también tiene aportes a la matemática, a la lógica, a la escritura, a la educación y muchos otros contextos o muchas otras características en las cuales su pensamiento pues estuvo a la altura de la época, ¿no? También pues su vida fue un poco digámoslo, controversial, ¿no? Así como fue tan importante para el pensamiento y para la filosofía, pues también tiene sus controversias, ¿no? Durante su vida tuvo 4 esposas, tuvo 3 hijos, pues que se le conocieron, fue encarcelado, estuvo en la cárcel, precisamente pues por sus ideas sociales, viajó por muchos países, pues, ¿no? Para llevar sus pensamientos, sus teorías, para compartir pues su conocimiento. Obtuvo el premio Nobel, no un logro menor, y básicamente tuvo mucha repercusión en el ámbito social. Y es importante y quisiera resaltar este aspecto porque muchas veces la filosofía solamente se queda en la parte del pensamiento y la teoría y listo. Este autor es un poco diferente y nos va a dar una lección en torno a lo que debe ser el quehacer filosófico, ¿no? Que no solamente se queda en la parte teórica, sino que esa teoría la lleva a la práctica, la pone en práctica y pues cuota de eso es que tuvo varios inconvenientes y problemas justamente por tratar de ayudar a que la sociedad en todos sus aspectos pues tuviera una igualdad y una equidad, ¿no? Dice que también fue una figura controvertida y polémica. Muchos lo amaron, pero también tuvo algo otros que no fueron no fue de sus afectos, ¿no? Entonces, es importante nombrar estos tips de nuestro autor antes de adentrarnos un poco más a teoría. Bueno, entonces, sobre el denotar. Básicamente, su teoría es un cúmulo un poco, es como tomar de autores que antes de él expusieron pues estos conceptos, estas concepciones que están dentro de la filosofía del lenguaje y cómo ha sido todo el pensamiento filosófico. Unos beben de otros, otros de otros y así formulan o reformulan sus teorías. En este caso pues de Russell. Básicamente el denotar para Russell es todo tipo de lenguaje que expresa una descripción o característica. Es el lenguaje que tenemos los seres humanos, que es un lenguaje con una significación y con una finalidad que todos poseemos y de la cual todos hacemos parte, ¿no? Y nosotros lo utilizamos para expresar o describir o dar características en torno a algo o a alguien. Para Russell, una frase denotativa únicamente lo es en virtud de su forma. O sea, que la frase denotativa como tal solamente la hace denotativa en virtud de la forma en la que está escrita o de cierta manera gramaticalmente hecha.
Las frases denotativas no tienen significado alguno en sí mismas, que es un poco de lo que acabé de mencionar en el segundo apartado, pero toda proposición en cuya expresión verbal figuran tienen un significado, hace parte del lenguaje. Las frases denotativas no significan nada, dice él, no significan nada como tal. O sea, yo puedo expresar o dar características de algo, pero eso no va a significar nada, solamente toma valor cuando hay una proposición verbal que X o Y persona ha hecho de cierta cosa para denotar la característica o expresar una descripción de algo. Puede ser una descripción definida, ¿sí? Yo puedo decir, el príncipe Carlos vive en Noruega. Un ejemplo tosco, ¿cierto? O la reina Isabel vive en Londres. Son frases, son descripciones definidas en las cuales hay unas partículas o unos artículos al inicio de cada frase, ¿no? El, al, que están denotando algo, ¿sí? Y hay tres casos en los cuales Russell maneja o trabaja este tipo de frases denotativas, ¿no? Básicamente lo que voy a exponer en el siguiente momento. Entonces, los tres casos en los cuales Russell expone la importancia, pues, o las características de las frases denotativas son los siguientes. El primero, una frase denotativa es denotativa y no demuestra nada. El ejemplo es claro, el actual rey de Francia. Si está denotando algo, pero no está demostrando absolutamente nada, porque, pues, si vamos a la realidad, nos damos cuenta que Francia ya no es una monarquía, ¿no? Entonces no hay ningún rey. Es un presidente y por lo tanto denota algo, pero no está demostrando absolutamente nada porque en Francia no hay rey. El segundo caso es que la frase denotativa denota un objeto definido, ¿sí? Ya antes hay un avance porque ya se está denotando algo, un objeto o alguien. En este caso tomamos el ejemplo de la actual reina de Inglaterra. Aquí sí hay una denotación y corresponde a la realidad, porque la actual reina de Inglaterra, pues, es Isabel, ¿no? La reina Isabel, pero pues aquí no lo estamos diciendo, pero se está intuyendo. Y el tercer caso es que puede la frase denotativa denotar ambiguamente. El ejemplo, un hombre. Entonces, cuando yo digo un hombre, estoy haciendo referencia o a un hombre en particular, o también puedo estar haciendo referencia a todos los hombres en general. Entonces, estos son los tres casos para Russell en los cuales se dan las frases denotativas. Russell tiene discrepancias con el pensamiento de Meinong y con el pensamiento de Frege. Inicialmente Meinong, pues, él afirmaba que toda frase gramaticalmente correcta representa un objeto. Entonces yo puedo decir, la botella tiene aceite. La botella tiene aceite. O los ejemplos que están acá. El actual rey de Francia. El cuadro redondo. Entonces, para Mignon existía el cuadro redondo. Para Mignon existía el actual rey de Francia. Pero para Russell, que se da cuenta del error, dice, no, pero un momento, acá hay una violación a la ley de contradicción, porque una cosa no puede ser y no ser a la vez. Entonces, el actual rey de Francia, el actual rey de Francia, sí, está bien escrito, el actual rey de Francia, gramaticalmente está bien, pero no corresponde a la realidad, al igual que el cuadro redondo. Entonces, hay una clara violación a la ley de contradicción. Y básicamente, Russell, con su teoría, quiere formar o formular, en cierta medida, que la realidad corresponda, pues, a la forma en la cual se describe o se analiza, pues, un objeto o una cosa, ¿cierto? O sea, que los objetos correspondan a la realidad y que las frases que lo denotan correspondan a la realidad. Entonces, aquí está la discrepancia entre Russell y Meinong. Y también hay una clara discrepancia con el pensamiento de Frege, porque para Frege, pues, es entendido que el sentido y la referencia están dentro de toda su concepción analítica o del lenguaje. Para Frege, pues, el sentido es la concepción o aquello que está en el pensamiento, como se expresa una palabra en el pensamiento, ¿no? O sea, todo aquello que está en el pensamiento y que es lo que corresponde a cada uno de los seres humanos.
Y la referencia hace alusión al valor de verdad, ya sea verdadero o ya sea falso. Entonces, este es como tal el pensamiento de Frege. Pero Russell tiene una concepción un poco diferente. Él va a hablar de significado y de denotación. Entonces, el significado para Russell dice que solamente tiene el significado, una palabra tiene significado si denota un objeto, pero solo lo denota si lo conocemos. O sea, que ese objeto al cual está haciendo referencia la frase lo conozcamos nosotros. O sea, por ello debe existir un objeto al que se refiere la palabra que estamos enunciando y debemos conocer ese algo de forma personal y directa. Para Russell, pues el conocimiento se da de forma directa y conocimiento acerca de. Y la denotación expresa descripción o característica. Entonces, esa es como la diferencia que hay entre los dos conceptos en la teoría de Frege y en la teoría de Russell. Para Russell hay unas paradojas que, si se responden, pues pueden, dentro de su teoría de denotar, si la única forma de responderlas es con esa teoría, ¿cierto? Entonces, la primera, si A es idéntico a B, todo lo que es verdadero de uno es verdadero del otro. Lo que se afirma de A es verdadero de B. Es el principio de identidad, ¿no? Segundo, A es B o A no es B. Es el principio de tercero excluido. O sea, una cosa tiene solamente dos opciones de ser, la tercera pues queda completamente excluida. Y la tercera paradoja, A difiere de B. Si A es verdadero, quiere decir que hay diferencia con B. Y si A es falso, hace a B igual una falsedad. Entonces, de esta forma en la que Russell trata de explicar un poco cómo es que se ajusta o cómo es que se pone, como se esboza su teoría en torno a la denotación. Y la importancia de la teoría de Russell, obviamente, pues es el conocimiento, ¿no? Hay un conocimiento directo y un conocimiento indirecto. Primero, el conocimiento directo, pues es un conocimiento de cosas sin intermediación de procesos de inferencia. O sea, no es simplemente el conocimiento que nos llega por medio de los sentidos. Y segundo, el conocimiento acerca de, ya cuando se refiere a frases denotativas para entender algo. Ya aquí está como tal el término de la descripción. Y finalmente, todo pensamiento debe partir del conocimiento directo. Sin embargo, se logra pensar cosas en las cuales no se tiene conocimiento directo, como por lo menos los ejemplos que hemos puesto o que en su momento Russell puso para demostrar la importancia de las frases denotativas. Bueno, ya para finalizar, quisiera dar mi punto de vista o mi apreciación en torno a esta teoría. Primero, pues, como ya les dije en un comienzo, es un poco compleja, es un poco abstracta la teoría de Russell, porque no es muy claro, ¿no? Es un poco enredado, ¿no? La terminología no es clara, o hay que leerlo muy bien para lograr extraer sus conceptos más claves o más claros para pues su entendimiento, ¿no? Para mí, pienso que hubo un avance importante en lo que fue la retroalimentación y el retomar de esas teorías dentro de la filosofía del lenguaje. Hay un punto importante también en la filosofía o el pensamiento de Russell, que habla de la descripción definida y el nombre, ¿no? Es muy diferente la descripción definida del nombre, porque el nombre, como él mismo lo va a decir, es un simple símbolo, en tanto que la descripción definida pues ya es muy diferente, porque ya va a ser una denotación de existencia de lo que se está nombrando o de lo que se está denotando, valga la redundancia. Un ejemplo claro es el que leíamos en el texto y que pues se expuso en otros textos, el cual afirma que Gabriel García Márquez es el escritor de 100 años de soledad. Entonces, nosotros, si cambiamos el nombre y lo sustituimos, podemos inferir que Gabriel García Márquez es el autor de 100 años de soledad, pero si cambiamos ese nombre quedaría Gabriel García Márquez es Gabriel García Márquez. Entonces no estaría diciendo absolutamente nada nuevo, no estaría
denotando ninguna especie o ningún tipo de conocimiento. Por tanto,